Estimados estudiantes, muy buen día. Hoy hablaremos sobre los triángulos. Triángulo es una figura geométrica de 3 lados. Ejemplo, aquí tenemos un triángulo en la cual vamos a encontrar los siguientes elementos que vendrían a ser los ángulos. Es decir, esta abertura llamada B vendría a ser un ángulo. Esta aberturita llamada A vendría a ser otro ángulo y la aberturita llamada C vendría a ser un tercer ángulo. Lados dentro del triángulo, lados. Esta línea roja es un lado, otro lado y un tercer lado. ¿Cómo lo denomino? Aquí tengo el lado AB, tengo el lado BC y tengo el lado AC. Vértices. Cada una de las uniones de lados, cada una de las esquinitas vendrían a ser los vértices. Aquí tengo una esquinita, un vértice. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos el vértice A. Luego tenemos el vértice B. Y también el vértice C. Cada una de las uniones de dos lados. Clases de triángulos. Triángulo equilátero. Estas clases que vamos a ver son de acuerdo a sus lados. Triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Vemos estos 3 puntos. Me representan, si se dan cuenta, los 3 puntos son iguales. Por lo tanto, esos lados son iguales. Es decir, si aquí mide 10 centímetros, aquí también 10 centímetros y aquí abajo también 10 centímetros. Y si tiene 3 lados iguales, por lo tanto, sus 3 ángulos también son iguales. Siguiente, triángulo isósceles. Tiene 2 lados iguales. Observa bien, hay solo 2 puntos. Tiene este lado con este otro lado son iguales. Por lo tanto, solamente hay 2 ángulos interiores iguales. Siguiente, triángulo escaleno, en la cual dice tiene 3 lados diferentes. Este lado es diferente de este lado y diferente de este otro lado. Por ejemplo, si aquí este mide 15 centímetros, este 8 centímetros y este 10 centímetros. Obviamente los tamaños son distintos. Clasificación de los triángulos según su ángulo. 1. Tenemos el triángulo acutángulo. Tiene sus 3 ángulos menores de 90 grados. Es decir, estos 3 angulitos que vemos aquí, tanto el angulito A, el angulito B o el angulito C, todos ellos son menores a 90 grados. Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Ven esta pequeña esquina? Exactamente mide esta aberturita 90 grados. Si esta aberturita mide 90 grados, por lo tanto a todo el triángulo le voy a llamar triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Siguiente, triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo mayor de 90 grados. Observemos bien. Este ángulo alfa, al que le hemos llamado alfa, su medida
de la abertura es mayor a 90 grados. Recuerden que hasta aquí es 90 grados, pasando mayor a 90 grados. Siguiente. Tenemos las propiedades. Hay 3 propiedades las cuales tenemos que tener en cuenta. Son muy básicas, muy importantes. 1. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Es decir, estos 3 angulitos que están adentro pueden ser de distintos tamaños, ¿ya? De distintos tamaños las aberturas, pero cuando tú los sumas los 3, tienen que darte 180. Ahora la pregunta es, todos los triángulos, de todos los triángulos, ¿sus 3 ángulos tienen que sumar 180? Sí, de todos los triángulos. Bien. Número 2. Dice, la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Es decir, de este angulito que está acá, su ángulo externo, ¿quién sería? Es este B. De este angulito que está acá adentro, el externo sería este A. El interno sería el de celeste y el externo el de naranja. Aquí tenemos otro ángulo interno, ¿verdad? Celeste. El externo, entonces, el de naranja. La suma de estos 3 ángulos, tanto el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que son ángulos externos, debe sumar 360. La pregunta es, ¿para todos los triángulos? Sí, para todos los triángulos. 3. La medida del ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. No adyacente. ¿Adyacente qué es? El que está al lado, contiguo. Por ejemplo, este es el ángulo que yo quiero saber cuánto mide, ¿ya? ¿Y quién sería el ángulo adyacente? El que está contiguo. El de naranja. Dice que la suma de los ángulos externos es igual a, la medida de los ángulos externos, que sería celeste, es igual a la suma de los 2 ángulos internos, pero no adyacentes. Recuerda que este naranja es adyacente. ¿Quiénes no son adyacentes? El A y el B. Entonces, si yo sumo A con B, me tiene que dar el valor del ángulo externo. Ahora, ¿cómo vamos a poner en práctica? Fíjense bien que voy a aplicar las 3 propiedades. ¿Se acuerdan? La suma de los ángulos interiores es igual a 180. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Y el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes interiores. Ahora, aquí tenemos un ejercicio. Hallar el valor de X, dice. Yo tengo un triángulo. ¿Qué propiedad podría aplicar? La primera, ¿verdad? La suma de los ángulos interiores. Entonces voy a decir, como yo sé que la suma de los ángulos interiores es igual a 180, ahora dime tú, ¿quiénes están dentro del triángulo? Está X, está 50 y está 40, ¿verdad? Entonces, si yo sumo estos 3, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Entonces, ¿qué te parece que hagamos eso? Hay que hacer justamente lo que dice la propiedad. Sumemos. Entonces voy a decir X es más 50 más 40 es igual a 180 grados. Sumo. Recuerden que habíamos practicado mucho lo que es las pequeñas ecuaciones. Bajo el valor de X, sumo los dos, me queda 90. ¿Es igual a cuánto? A 180 grados. Ahora, ¿qué hago? Despejo el valor de X, lo tengo que dejar solito para poder hallar.
¿Y qué hago con el 90? Pasa al otro lado. Este 90 que está sumando pasa al otro lado restando. ¿Sí? Entonces voy a decir que el valor de x es igual, 180 menos 90 es igual a 90 grados. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que este valor de x es igual a 90 grados. Esa vendría a ser la respuesta. Bien, aquí tenemos un segundo ejercicio en el cual nos estamos dando cuenta que tenemos un triángulo que está de rojo y por fuera del triángulo tenemos los ángulos externos. Uno mide 130, el otro x, que es el valor que no conocemos, y el otro mide 120. Pero recuerda la segunda propiedad. La suma de los ángulos exteriores, porque vendrían a ser ángulos exteriores, tiene que ser igual a ¿quién? A 360 grados. ¿Quién está afuera? Está x. ¿Quién más? Está 120 y está 130 grados. Entonces, lo que voy a hacer, esos tres ángulos externos, lo voy a sumar. Ahora, bajo el valor de x, 120 más 130 sería 250 grados. Bajo también el valor de 360 grados. Ahora tengo que despejar el valor de x. ¿Y qué hago con el 250? Lo llevo a restar. Diré 360 grados menos 250 grados. Ahí va 10, 110 grados. ¿Listo? Número 3. Bien, aquí tenemos el ángulo externo x. Entonces voy a decir, el valor de x es igual a ¿quién? Esta es la tercera propiedad. Es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Entonces voy a colocar 45 más 60 grados. Entonces el valor de x es 5, 10, 105 grados. Ese es el valor del ángulo exterior. Bien, en adelante les voy a dejar unos ejercicios para que los resuelvan en casa. Gracias.